La Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Avitia, esto es La Mesa, la edición número 11 de La Mesa, bienvenidos. El tema de esta tarde es la ópera en Guadalajara, en Jalisco. Creo que es un tema que va a dar para muchas mesas, pero bueno, esta es la primera y agradezco mucho que estén con nosotros tres invitados expertos y además activistas de la ópera y cantantes. En este caso, Ernesto Álvarez. ¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias. Buenas tardes. Ingeniero de profesión. Así es. Conductor de radio y televisión en programas de ópera y zarzuela. Te hemos visto mucho por acá, por cierto, desde hace muchos años. Es uno de los grandes promotores de la ópera y la música de cámara, fundador del Taller Independiente de Ópera AC en 1987, director de AVE Producciones, conductor del programa Encuentros con las Obras Maestras, así como del programa radiofónico Ópera Radio. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes. Arturo Valencia, tenor, artista de Guadalajara, ¿no? Cursó estudios de perfeccionamiento musical en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, en la Ópera Studio de Houston y en el Conservatorio de Música Maastricht. Maastricht, en Holanda. ¿Lo dije bien? Más o menos. Maastricht. Bien, ganador del premio Plácido Domingo y al mejor tenor en el concurso Francisco Viñas de Barcelona, esto en 1991, y el primer lugar en la categoría tenor del concurso Operalia en México. Bienvenido, Arturo, gracias por estar por aquí. Gracias, un placer estar aquí. Vladimir Gómez, ¿cómo estás, Vladimir? Bien, Bienvenido. Álvaro, ¿y tú? Qué bueno verte por acá. No, gracias por la invitación. Director y productor de ópera, invitado frecuentemente a dirigir la Orquesta Filarmónica de Jalisco, director fundador de la Orquesta de la Ópera de Jalisco, director de la Orquesta de Cámara del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, ha compuesto música para películas y cortos y tiene más de 10 discos grabados. Actualmente diseña la Escuela de Música de Tequila con la Fundación José Cuervo. Bienvenidos. El tema, como ustedes ya vieron, la ópera. Llámenos al teléfono. Ahorita les voy a decir que siempre es un problema para mí el chícharo y el teléfono. Ya no lo es. 3030-5307. 3030-5307. Llámenos o conéctese en Facebook La Mesa TV, @La Mesa TV en Twitter. Por ahí también nos pueden preguntar, que por cierto siempre tenemos gente que nos apoya por estos medios. Y bueno, pues arranquemos con el tema. Vladimir. Que Vladimir todavía no tiene micrófono, no te puedo preguntar, ya van a venir a ponerte. Pero bueno, Arturo, entonces, Adelante. ¿qué pasa con la ópera en Guadalajara? Hazme un diagnóstico así rapidísimo. Pues sequía de ópera, ¿no? Estábamos platicando al inicio. Yo recuerdo al menos mi participación, mi última fue así una producción más tosca, ¿no? En el 97. Pero hace poco precisamente tuve el gusto de abordar Caballería Rusticana, pero digamos fue más rápido, ¿no? Pero desde entonces no hay mucha ópera, esporádicamente, si no mal no recuerdo, Ernesto. Sí. Entonces, con este teatro tan maravilloso que tenemos, la acústica, es lo que también estábamos comentando al inicio, pues es una lástima, ¿no? El panorama es yermo, entonces. Sí, Hay una sequía. Hay una sequía de ópera. Sí. Ernesto, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que si hacemos un diagnóstico de por qué estamos como estamos, yo creo que la época cuando estaba la señora Marta González de Hernández Allende, todavía vive afortunadamente, y comandaba Conciertos Guadalajara, pues se le encomendó a ella las temporadas de ópera. Entonces cada año ella iba, por ejemplo, a Bellas Artes, a México, y contactaba y contrataba 3 hasta 4 títulos. Antes ya los 60 y eso habría a lo mejor más presentaciones, pero digamos de la última época de los 70 a los 80, por ahí así, 85, se traían esas óperas de México. Yo recuerdo que criticábamos porque oye, todo se trae de México y no hay oportunidad de hacer nada aquí, pero cuando menos teníamos movimiento. El problema fue, cambian las autoridades, no sé, la señora todavía tuvo oportunidad con Smith Hoover, que estaba en la primera administración panista, pero hubo menos presupuestos. Después se pone a reparación el teatro. La señora Marta también empieza a tener problemas de salud, desafortunadamente. Y no hay quien haga las producciones o quien haga esa coordinación. Cuando menos aquel entonces era la coordinación de traer la ópera de Bellas Artes a Guadalajara.
Se pierde ese contacto porque desafortunadamente también ahí en Conciertos Guadalajara no se perpetuó la asociación, vive todavía, pero casi ya Pero sin no actividad. se concreta en acciones específicas. Así es. Y entonces hay un vacío donde no hay quien tenga la autoridad moral que tenía la señora Marta Ok. para poder decirle, ¿sabes qué? Va el presupuesto y tráete la ópera. Entonces empieza a haber intentos individuales, que quizás todos los que estamos en esta mesa hemos participado, ¿verdad?, en buscar, pero falta ese voto de confianza o esa estructura que precisamente evite primero que vaya a pasar lo de Conciertos Guadalajara, es decir, que al tiempo, a los 10 años, 15 años, eso se acabe, sino que se vaya renovando y que se vaya creando esa infraestructura organizacional para crear la ópera. ¿En qué año entra en coma la ópera en Guadalajara? ¿Qué año podrían poner? O más o menos, ¿cuándo es que sucede? Para la gente que no conoce más o menos del tema, ¿cuándo creen que entra en una especie de coma o de pausa, como lo hemos visto? Pues ¿Ya yo- tienes micrófono, Vladimir? Creo que sí, ¿ya? ¿Tú nos puedes contestar esta pregunta? Sí, coincidentemente a mí me queda medio claro Ajá. que con el cambio de gobierno que tuvimos hace como 12 años, ¿cierto? 18. 18, con lo del PAN. 18. Cuando entró el PAN, realmente sí tuvimos una minoría en la ópera. Sí era poca, después tuvimos menos, hasta que en la última administración pues no teníamos nada, ¿no? O sea, había cositas chiquitas en Estamos Festival de hablando entonces de Mayo. hace aproximadamente 12 años que entra en coma. No, yo creo que casi los 18 o los 15 en el 15 más o menos, 15 ¿no? vamos a Digamos 15. ponerle. Ok. Y empezó a grabarse y hace 15 años empieza en coma, ¿no? Y tiene que ver también con que se requiere una infraestructura importante. Estamos Sí. hablando de teatros, estamos hablando de compañía, estamos hablando de estructura artística. Debo y decir de que presupuesto, ¿no? antes un problema era que no había cantantes aquí en Guadalajara. Precisamente se traían de México. Afortunadamente ya hay una generación, habemos todavía varios que podemos cantarla, ¿no? Claro. Entonces, pues eso se debe aprovechar, se debería aprovechar. O sea, era un problema. Era un problema. Que no había entonces, cantantes. Ahora crees que los Ahora hay? ya, exactamente. No, sí se puede, ¿no? Sí Ok. hay. Y directores jóvenes, obviamente, como Vladimir y Ok, entonces es un tema de voluntad política, un tema de infraestructura. ¿Por ahí vamos? podría decirse. Vamos tratando de identificar cuál es el tema. Vamos a un corte. Estamos hablando de la ópera en Guadalajara. Nos pueden escribir a La Mesa TV en Facebook, @La Mesa TV en Twitter. Y nos puede llamar también. Ahora le digo, si alguien me puede mandar un papelito con el 30, teléfono. 30. 30, tú te lo sabes. No, claro, no, 30, no. 30, 5307. Estamos de regreso en La Mesa. Ok. La mesa. Estamos de regreso en La Mesa hablando de la ópera en Guadalajara y bueno, antes del corte planteábamos que se requiere de voluntad política, Arturo, para comenzar una nueva historia, para salir de este coma. ¿Crees que es solo voluntad política? Pues sí, precisamente por la situación que se está viviendo en el país, deberían de darle presupuesto a la cultura, ¿no? Sí. Así desde chicos, ¿no? Ya vemos, estábamos comentando también de lo que se hace en Venezuela, Sí. las orquestas, cómo rescatas a los jóvenes, ¿no? Sí, cambiar el fusil por, O sea, por- todo, por- simplemente. por instrumento. por un cello. Es algo lógico, ¿no? Que con la música, la cultura, vas a sensibilizar a la gente, a los niños. La base estaría desde los niños, ¿no? Pero en general. Pero yo creo que también es como, parte de voluntad, es como visión del gobierno. Visión. Que eso es otra Visión, cosa. porque yo no creo que no nomás es voluntad, sino que yo lo he visto en todo este tiempo, y por ejemplo, nosotros que estamos haciendo cosas, digo nosotros porque Sí, lo sí, hemos sí. hecho, realmente ves que sí se pueden hacer cosas porque nosotros las hacemos con o sin el gobierno o a pesar del gobierno. Claro. Y lo que vemos es que ni siquiera tienen la visión de decir, anda, güey, esto puede funcionar aquí. O sea, no tienen la visión. Oye, y me hablas entonces que sí hay una iniciativa privada, ustedes lo han hecho y de alguna forma no han dejado morir, o sea, está en coma, pero no ha muerto. Sí, la ópera en exactamente. Por eso Guadalajara. no se ha muerto. Y tiene que ver con una comunidad activista de la ópera que pese a todo logra que sigue Sí, sí, existiendo. sí. Así Ahí es. está presente. El problema es que, por ejemplo, nosotros no tenemos el espacio real, hablando del Teatro Gollado, que es el principal lugar que debería estar la ópera, y debería ser un teatro solo de ópera quizá, o al menos 3 temporadas largas de ópera, porque está diseñado para eso. O sea,
Eso es una cosa súper importante, ¿no? Se considera a nivel mundial la acústica del degollado, así. Entonces, primero es eso, ¿no? Y la cosa es que imagínate, yo por ejemplo quiero hacer este año Traviata, ¿no? Pero el año pasado quise hacer otra cosa, Ernesto quiere hacer algo, la Liga de Orfeo otra cosa, y tenemos el problema del teatro. ¿Y no cree que haga falta una red de trabajo por la ópera? Es que ya la hay. Pues eso es parte de lo que hemos querido hacer también nosotros al reunirnos entre varios que estamos organizando este movimiento, precisamente para generar ese impulso. Pero digo, es increíble que teniendo teatro, teniendo orquesta, teniendo coro, no se pueda concretar esto, ¿no? Sí, porque es un arte colectivo. Guadalajara está Claro. preparada para ese arte colectivo. Y también ballet. Están todos los que tendrían que estar detrás de una ópera. También está la compañía de danza, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, ahí está lo más caro. Claro. Cuando tú te pones a producir, lo más caro, la orquesta. Sí, exactamente. No te sale, o sea, económicamente no es rentable si haces todos los gastos y con una o dos funciones no vas a salir. Hablabas tú de la iniciativa privada. Yo creo que la iniciativa privada se puede involucrar si tuviéramos un aval del gobierno, es decir, este es un festival de ópera o esta es la temporada de ópera del gobierno del estado y entonces como organizadores de esa temporada ir a iniciativa privada y decir, oye, ¿cuánto puedes aportar? Y creo que se puede hacer. El problema para nosotros es que vamos, tocamos puertas y los apoyos que nos dan son mínimos. ¿Por qué? Porque ¿quién es Ernesto Álvarez? ¿Quién es Vladimir? Sí nos dan. Si nos dan, por eso digo, es mínimo. ¿Qué pasaría si se plantea desde una trinchera oficial y hasta involucrar a promoción económica? Se invita a empresarios a participar y a decir, señores, esta es la temporada, el gobierno está poniendo 100 pesos, ¿cuánto van a poner ustedes? Y que una temporada de calidad para que justamente los patrocinadores puedan lucirse. Ahora, el asunto entonces no es solo de temporada, sino de un proyecto de ópera para Guadalajara Sí. o desde Guadalajara, que es distinto también, ¿no? Sí. Y por una ¿Estamos de razón, acuerdo? muy específica, el dinero. El dinero. Es decir, yo creo que el gobierno no puede pagar una temporada de ópera todo el tiempo, ¿no? No. Pero no se puede, porque lo hemos vivido nosotros, no podemos tener una ópera de 2 días. Si tuviéramos una ópera de 2 semanas, fíjate que es muy poquito, o sea, 15 días, 4 presentaciones, 6, puedes recuperar toda la inversión que hiciste. Claro. Pero el Teatro Degollado tiene un aforo que 860. Más o menos, ya libres. Se redujo, ¿no? Pero Se sí redujo. eran- Son 900, pero quítale boletos de cortesía, los que estás obligados con Pero bueno, con aún el así gobierno, sí, son sí, 800. Tiene razón Vladimir, que con... Tendría que ser Con un proyecto tiempo, transversal, ¿no? Que Así cruce es. por las escuelas de Así es. música, que genere un grupo que vaya hacia la ópera y entonces Se puede convierta una promover todo dinámica. eso, de los conciertos didácticos. Es lo que se hace en México, yo lo estoy haciendo en México, vas con los jóvenes, ellos imaginan a veces que el cantante ópera pues nada más grita y pues está de Sí, 150 chonchón. kilos. Digo, yo no estoy muy delgadito que digamos, pues, pero nunca llegar a ese exceso, ¿no? Pero ya cuando ven con lo que es, ¿no? Escuchan y entonces la ópera es muy hermosa, ¿no? Y como es un drama a veces cotidiano, pues acerca a las personas, ¿no? Es lo increíble. Pero de esto. para mí sí el punto está en que se puede hacer un proyecto sustentable. No queremos la temporada de este año y a ver el año que entra que un proyecto sustentable que abarque lo que decía Arturo también, pues cuestiones didácticas, ir a escuelas, Sí, involucrar, sí, sí. generar público, porque también estamos perdiendo público. Es que ¿eh? ese es otro tema al que iba. ¿Qué pasa con el público de la ópera? Sí existe, ¿no? Pero es cierto, se puede incrementar. Pero precisamente vuelvo a repetir lo de hace rato. Por la situación de ahorita, se aprovecharía a acercar al público con los conciertos didácticos y volvemos a eso, ¿no? Que vuelves a... Porque es un Baja la problema inseguridad. realmente vender los boletos así para tener temporadas llenas. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora que vino, bueno, ahora, este tenor mexicano, hombre, Ramón Vargas, Ajá. el Teatro Degollado a la mitad, ¿no? Venía para el Teatro Diana, me parece, Susan Graham, una extraordinaria mezzosoprano. Creo que se vendieron 10 boletos como un mes antes y mejor suspendieron porque les dio miedo. Entonces, claro, si dices Plácido Domingo vas a llenar, que por cierto hoy está en el hospital, ¿no? Ojalá que salga bien. Pero ese también es un problema. Y es un problema sintomático porque le pasa a la gente de teatro, le pasa a la gente de jazz, les pasa a la gente de danza. Yo creo que la ópera sí es un lugar en donde la interdisciplinaridad es de
de alto entrenamiento, de alta formación, ¿no? Sí. ¿Está Guadalajara a la altura de ese logro profesional? ¿Hay escuelas que sustenten la cantidad de profesionales que se requieren para una ópera que tenga sentido más allá de una temporada? O sea, estas óperas de relumbrón en donde son convenientes en un momento y entonces todos aplauden y van las autoridades y bla, bla, y después ya no pasa. ¿Estamos ante esa posibilidad en Guadalajara real? Yo que sí, Álvaro. Sí. Acabamos de hacer unas Por audiciones supuesto. para esta ópera que queremos hacer, que digamos que es un esfuerzo que tenemos haciendo hace 6 años y que todos nos ayudan. Arturo ha cantado, cantó el Turito el semestre pasado, Ernesto va a ayudarnos con la dirección, se espero, de lo que Gracias. sigue. Pero es decir, se ha hecho un poquito esta creación de público. Lo que hemos tenido que hacer, porque no es lo bueno, es que gente que no se dedica a cantar, gente que no se dedica a actuar, la preparamos 6 meses para algo. Y estas mismas personas son las que, a fin de cuentas, es la creación de públicos. Sí. Y digamos que tenemos una ópera que hemos estado haciendo a nivel, yo le llamo universitario, que es decir, pero es el primer paso para tener una ópera de calidad, pero por supuesto que tenemos Claro que sí. gente, Sí. tenemos 2 orquestas, es decir, 3 ya con otra que en esta que estamos haciendo, y estas mismas personas que van y se paran en el escenario y que saben de qué se trata, son las que llenan luego las funciones. Dinero, entonces. Lo que hace falta es dinero. Dinero. Y En resumen, sí, y mira, O sea, una no solo organización voluntad, sino que sobre todo produzca. dinero. O sea, también, o sea, se necesita quien produzca, o sea, quién va a contratar, quién va a, bueno, contratar no solamente cantantes, vestuario, diseño de escenografía, vestuario y todo eso, y conjuntar todo lo que es la producción, falta también un organismo productor, que lo hacemos nosotros cuando nos ha tocado, ¿no? claro, Y que pero por también- necesidad, ¿no? Porque no pues hay quien sí, más lo haga. y fíjate que también con ciertos problemas, porque le acaba de pasar a Vladimir para poner la caballería rusticana, ¿cuántos ya te prestaron el teatro? Uno. Uno. Imagínate para montar, ensayar y presentarse. Entonces, ¿se pudo con un día? Claro que se puede todo aquí en México. Bueno, pero Cosas también así, son ¿no? cosas así que no Claro, o deben sea, se ser, ¿no? podría obviamente con más tiempo, como se hace en Europa, 4 o 5 semanas. Cuando hicimos nosotros Sí, la sí. Luisa Fernanda, presentamos viernes y domingo en el Degollado. Pues el sábado metieron un evento y tuvimos que desmontar, tuvimos que pagar para que el domingo desde la mañana se remontaran, otra vez fijar las luces. Eso, pero ¿cómo es posible que no se ha apartado el teatro el fin de semana? ¿No? Es otro problema que en nuestro teatro, el que tenemos para eso y otras cosas de alto nivel, por ponerle un nombre, de alguna forma se ha banalizado en los últimos años, ¿no? Y entonces es un foro que le resuelve a muchos el tener un espacio y entonces le complica a los que requieren de un proceso un poquito más complicado poder estar y encontrarle un sentido. Y además que la gente también le encuentra un sentido. El degollado entonces ha perdido su vocación, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? ¿Ha perdido vocación? ¿La Absolutamente. gente sabe qué va a ver Pues al sí, es degollado? que viene la consecuencia de todo esto, ¿no? De la sequía que hablamos y todo lo demás, del público que se ha alejado. Pues, Es un círculo. obviamente es como el cine, ¿no? Que hubo un tiempo de sequía y yo estoy sorprendido ahora ya las un Grandes montón de salas y es carísimo y todo, pues es un lujo y volvió el cine. Sí, ¿por qué la ópera no? Sí, claro. Simple, ¿no? Entonces hay que rescatar el degollado Sí. y hay que pensar que desde ahí puede ser un epicentro de la ópera en Guadalajara, que es lo que, Y estamos fíjate intentando que hacer también lo juntos. interesante es que podría ser no solo para Guadalajara. Afortunadamente, aunque en otros estados sí está habiendo movimiento operístico, pero también muy esporádico. Si pudiéramos tener una sede aquí que fuera importante, podría atraer turismo y tener buenas temporadas y ser un foco operístico en el país, ¿no? Eso también pudiera ser. Y no hay que olvidar géneros similares como la opereta, la zarzuela, la comedia musical, que todo esto pues va de la mano, ¿no? Y se requiere de Ahora, grandes artistas. Las nuevas generaciones y la ópera. ¿Qué ¿No la pasa con las conocen? nuevas generaciones? No la conocen. Es que ese es el riesgo. Estamos perdiendo 18 años que realmente dices, híjole, ¿qué está pasando para crear esos públicos? Y además, esto, Álvaro, es una pregunta muy importante porque de seguir así, ¿a dónde vamos? Va a desaparecer. Porque la gente no tiene esa afición, ¿no? No la conoce. No, y hablábamos también fuera del aire, en el corte, de la comunidad musical en Guadalajara no necesariamente reconoce el trabajo de los que hacen ópera o no se da cuenta de los procesos que hace la ópera, porque el músico popular se resuelve a sí mismo en el día a día, ¿no? Y los procesos de la ópera pues, son construcciones mucho más largas.
Absolutamente. ¿no? Yo te lo digo porque yo soy parte de la comunidad musical de Guadalajara y durante muchos años no he sabido qué sucede, ¿no? Quizás habla mal del músico popular de Guadalajara, yo lo soy, lo tengo que aceptar. Pero tiene que ver y coincide con lo que ustedes también están viviendo. ¿Y ustedes creen que también valga la pena tratar de trabajar con otros músicos, con la gente de teatro, con la gente de danza y proponer entonces un proyecto colectivo en donde la ópera sea preponderante? Porque pues, de ahí se disparan muchísimas cosas, desde el diseño de vestuario, etcétera. Guión. El gusto, ¿no? Por la ópera. Creo que Exacto. sí, pero sí hay O la como- renovación también, ¿no? De, Sí. de la forma de acercarse a la escena de la ópera. Van de la mano. Yo opino que antes nada más el cantante de ópera se plantaba en el escenario y a cantar y no se movía. Sí. Ahora se exige que se exige. actúe, Claro. que se exprese el canto. Para mí ahorita yo he generado una controversia por eso, porque la manera de cantar es esa, ¿no? Nos vamos al corte y Sí. regresamos con este tema, con esta controversia de la que estás hablando. Estamos hablando de la ópera en Guadalajara, esto es La Mesa, estamos de regreso en unos minutos. La Mesa. Estamos de regreso en La Mesa hablando de la ópera en Guadalajara y Arturo Valencia, nos platicabas de una controversia que tiene que ver con el estilo, con... Lo que pasa es que también es eso, ¿no? De que eso podría acercar más, ¿no? a la gente, que tú les transmitas, les expreses, que ya nomás te plantes y grites, ¿no? Sí. Y por la manera como se canta la ópera, que yo lo hice mucho tiempo. Tuve la fortuna de encontrarme con cantantes que fueron maravillosos y alemanes increíbles, ¿no? Porque los latinos solemos ser más Sí. expresivos y pasionales, ¿no? Y un alemán y una alemana soprano, una señora que ni fue famosa, para mí mejor que Calas, y me mostraron todo eso. Entonces también eso, Es volver a acercar la ópera a la gente, pues. sí, porque Desde la escena y desde la porque interpretación. transmites más y acercas, y es algo muy, muy especial, ¿no? Y podrías cambiar esa manera. Ahora, intervenir a la ciudad con la ópera también, ¿no? O sea, que no encontrarla donde la gente cree que está. ¿No intimida un poco? Yo creo que no, cree que fíjate. intimida un poco la ópera? No, pues sí No, no, intimida, no. sí, Sí, ¿cómo intimida, no? pero es decir, yo creo que si lo sacas del lugar donde es, pierde el valor absoluto. Sí. Porque, por ejemplo, que a eso iba, es decir, la manera más fácil de emocionar a alguien es llevarlo a la ópera y que alguien la cara se la Sí, quite sí, aquí, sí, no sé exacto. qué, eso es emocionante. ¿Por qué? Por ejemplo, Ernesto pasa las óperas aquí el domingo, ¿no? Si tú la ves, tú dices, no, pues está padre, pero no tienes la emoción real, las vibraciones Y que en te vivo. pegan en vivo, que son En vivo, vibraciones, sí, son claro, ondas. sí. Y la magia del teatro, además, ¿no? Que es otra, ¿no? Entonces yo creo que si tú sacas la ópera a otro lado, como una ópera completa, pierde el sentido absolutamente. A lo mejor voy a decir una tontería, pero mini óperas en la escuela. No, en sí las se pueden escuelas, por pueden ejemplo. hacer como Conciertos. pequeños... Ópera conciertos. Eso sí. se puede Los hacer. chicos, ¿dónde se van a enganchar de la ópera? Claro. A eso Ahora, iba, si no hay a ópera, eso iba. si tenemos 18 Volvemos años, a los hay proyectos, didácticos, en sí. donde ningún papá puede decirle, hijo, vamos a la ópera, pues entonces, ¿en Hay, dónde sería? hay proyectos que se están haciendo de ópera para niños. Y hace muchos años, no sé si recuerdan, había unos videos que se llamaban ¿Quién le teme a la ópera? Y en media hora con títeres, me parece que era, no recuerdo ahorita la cantante, una cantante norteamericana, soprano, te iba narrando como un cuentito y salían ahí los títeres y cantaban, claro, una, dos áreas o un dueto y se acababa la historia. Y se llamaba ¿Quién le teme a la ópera? Bueno, yo conseguí 6 videos de esos. Pues es una buena pregunta. ¿Quién le teme a la ópera? Yo te aseguro que muchos nos van a contestar. Ah, no, por supuesto. Yo soy uno de los que les Por temo eso, porque por el concepto que se intimida, tiene. ¿no? Hay Sí. un paradigma de la ópera en donde la gente seguro no sabe si tengo que ir de frac, si va a ser muy caro. Bueno, Si- antes hablo era- de eso, Que eso es como importante. de aterrizarla de otra forma Es a importante. nuevas generaciones. ¿Estás de Porque acuerdo, antes no? yo me acuerdo que yo iba a la ópera, porque me llevaban, me metían. Sí. Entonces no había ni letreritos. Pero ahora es como ver una Sí, ahora película, ya, hay letreros y entiendes todo absolutamente bien. Ya la gente vive. Y ahora hay una cosa interesante con esto que hemos estado haciendo de ópera universitaria, y lo sabemos gracias a la taquilla, que ponemos 50% de descuento a estudiantes y demás. El 70% del público es gente estudiante, ¿cómo se llama? O maestros. Y lo Sí. ves en la vestimenta, van de short, de tenis, qué maravilla, porque así puedes disfrutar mejor el espectáculo. Llámenos al 3030-5307 y díganos si lo intimida la ópera. Ya ves, ¿no? Que ya puede ir de short. Ya puede Sin ir. problema. Entonces Bueno, también hay que hacer un trabajo mediático, ¿no? Para eso. O sea, son varios frentes. Trabajar Sí. con las nuevas generaciones, voluntad política, una comunidad que se ponga en contacto.
y renovar el discurso de la ópera hacia afuera. Estamos hablando ya Así como de es. puntos que estamos llegando en esta mesa. Así es. Yo tengo una preocupación que no solo va hacia la ópera, la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, ¿no? ¿Qué está pasando con la altura de las escuelas de música en esta ciudad? Porque si no hay eso, improbable que Materia exista prima, lo otro o no. Hablemos de ese tema porque creo que ¿Qué se deja de lado. qué Yo les ti- acabo de decir de las escuelas y todos me dijeron, está bien todo. ¿Está bien todo? No, No. hay una cosa muy importante. Por ejemplo, Arturo salió de la escuela de música. Sí. ¿no? Cuando él estaba, ahí me tocó verlo hacer, ¿cómo se llama? Ópera en concierto. Esa fue ópera universitaria. Exactamente. Sí, se Y atrevió. lo que ha pasado en la escuela de música, que tienes mucha razón, que no pasa, pero que tiene que ver otra vez con la visión de la gente que está ahí, es que la música es un oficio, la música no es una licenciatura en administración, la música se tiene que hacer. Sí. Y si tú no haces música, muy bien que tengas tu título, pero no sirve para nada. Entonces, si la escuela de música, hablando específicamente de ópera, no hace óperas con vestuario, Sí. con orquesta, que lo tienen, entonces estamos mal. Y si voy más atrás, si no hacen conciertos con la orquesta y con los solistas de ahí, entonces vamos mal. Y voy más para atrás, ¿qué hacen? Entonces se ha convertido la escuela de música, al menos la Universidad de Guadalajara, en hacer una cosa demagógica y tener papeles como si fuera una licenciatura en turismo o algo. Pues sí, pero el problema está en los maestros, que les falta la experiencia de haber estado en el escenario. Así de simple. Entonces estamos hablando de un problema de raíz. A ver, y no han dado en ningún momento pues, la voz a la gente. ¿De qué Perdón ópera por la es el- interrupción. ¿De qué ópera es? Estamos Sí. ante una ópera... Sí, sí, sí. este, El enmascarado, operista. del máscara. Yo ando con el paraguas. Ay, muchachito. No, Perdón, está es que bien, mira, no, no, es mi para que cabeza. generemos una narrativa operística en este momento. Bueno, pues gracias por comunicarse aquí de Santa Tere. Susana Esquivias dice, es la primera vez que los veo y, bueno, a ella le gusta asistir a las funciones, pero del Met. No a Nueva York, sino aquí a la Universidad de Guadalajara el día. Ah, pues está bien. No es una O sea, opción. verlo en el cine. Es la ¿Y qué primera vez que nos opinas? ven y dice Sí. que estamos muy feos. También Carlos Aviña de Santa Tere dice, traigan asesores del Distrito Federal para que les digan cómo se hacen las cosas. ¿Qué pasó, Alvarito? Ándale, Carlos Avillamos. Precisamente estamos hablando de eso, ¿no? Estamos Para que se hablando de haga eso. Tener aquí. oportunidad de lo que hay aquí. Vamos a Sí, regresar ¿no? al tema ahora porque creo que tiene que ver con la escuela. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. También por acá, gracias a Diana Llamas, de aquí de Guadalajara, preguntas a los participantes. ¿Creen que existe un gremio artístico entre los cantantes para generar un frente común en donde se pueda desarrollar la producción artística? Así lo leo textual. Ujú. No También lo por acá- entendimos mucho, pero ahorita la Sí, sí. recuperamos. Alberto Gascón de Facebook, vía Facebook, perdón, dice, ¿a qué creen que se deba que el gobierno dejó caer la escena en Guadalajara? ¿A qué creen que se deba que el gobierno dejó caer Vamos la escena? rescatando también esta pregunta. Alma González Luna dice, ¿qué quieren decir con concierto didáctico? La música se siente. Bien, por otro lado también Katia Molar, esto también es vía Facebook, dice, ¿qué harían para que hubiera más ópera en vivo en Guadalajara? ¿Cómo hacer para que las producciones sean buenas y que la gente esté cada fin de semana? Andrea Contreras de Santa Mónica dice que ¿en dónde reside el gusto por la ópera? Son preguntas como medio. Está complicada. Vamos a rescatar un par de ellas. ¿No nos quieres cantar antes de que para que la gente siga votando? Lamentablemente nos vamos ahorita a un corte. Todavía falta no, un minuto. Todavía Y con falta un mucho minuto. gusto, Pero no me recuerden acuerdo. que estamos buscando nombre de este enmascarado que ahora vino de azul Sí. y que nos pueden llamar al 3030 Con permiso. 5307 Gracias. para ponerlo, para bautizarlo como bautizamos algún Qué día bárbaro. al osito panda en mi generación, al Togui. Fue una campaña mediática impresionante. Estamos empezando una. Bauticemos al enmascarado de Chapopote, o ¿cómo te han puesto? Bueno, ahorita nos vas a recordar. Nos vamos ya al corte. Antes de irnos al corte, vamos escogiendo, tenemos 5 minutos más antes del corte. Ah, Está bueno, bien, perfecto. Yo quiero regresarle a la escuela. Hablamos de la escuela de la Universidad de Guadalajara porque es la que hay. Pero Sí. si tú mismo, Vladimir, estás aceptando que ahí no está sucediendo, ¿en dónde va a suceder? No, se tienen que hacer cosas nuevas y, por ejemplo, para ser cantantes se tiene que hacer una compañía de ópera. Es decir, varios maestros de la escuela de música tienen que llegar a nutrir a esta, O una escuela de a esta ópera. compañía. También podría ser, pero es decir, sería lo mismo una escuela de ópera que no tenga recursos para hacer ópera. Claro. Entonces volveríamos a lo mismo. Lo que tiene que haber es, si no hay un equipo de fútbol de primera división, es muy difícil que muchos lleguen a eso, ¿no? Entonces aquí estamos en ese sentido, ¿no? Tenemos el Estadio Jalisco y demás y nadie juega ahí. Y entonces intentar rescatar algo
sin que esté lo otro, ¿no lo creen improbable? ¿No lo ven como una empresa quijotesca? No, fíjate, en la que están ustedes muy solos? déjame responder esto porque es muy importante ahora también con la pregunta que había dicho. Para las audiciones que hicimos ahora, para Traviata, vinieron 50 personas de fuera de Guadalajara, vinieron de fuera de México, pero es increíble, ¿no? Como de otras escuelas vinieron aquí porque se está haciendo, es decir, en otros lugares también pasa lo mismo, ¿no? Que no se está haciendo. Sí, pero no creo que sea como el cuento de la gallina y el huevo, ¿no? Aquí se fue tiene que primero, estar haciendo claro. ópera. Y te digo, los muchachos cuando se suben al escenario y empiezan a cantar, ven lo que necesitan aprender. Y entonces van y le exigen al maestro más cosas. Entonces yo creo que tiene que ser por ahí. Traigan asesores del MET. ¿Del MED? ¿Del MED o del DF? ¿O del DF? Aquí dice el Pues MET del de Nueva MED York. sí los traemos. Ahora para el curso viene una chica Bueno, de ahí. pero y eso no implica, ¿No? porque yo me tocó en audiciones gente del MED o de la Juilliard y pues, escuelas de prestigio que tenían doctorado. Y pues solo les dices, oye, me canta por favor, y pues no, ¿verdad? No daban una, ¿no? O sea, Yo no me imagino significa que la pregunta va hacia la MED. organización y de hacer producciones de Sí ese se puede. tamaño, ¿no? De hecho, hay programas que puedes sacar por internet, ¿no? O sea, de tanta Pero cosa. yo ¿no? creo que va más a la producción. Que si sabes que queremos Bueno, producciones pero fastosas. en el Pues eso. MET hay hay dinero, hay presupuesto. Hay mucho dinero, o sea, los Estamos sponsors hablando todo, son ¿no? fuertísimos, ¿no? ¿Cuánto se necesita mínimamente para hacer una obra digna? Una ópera digna. ¿Cuánto en cash? ¿Cuánto más o menos? Yo creo que será $1 millón está bien, así para empezar, de 1 a 5 millones. ¿Un millón? Ah, no, una producción así. No, más. No, no, 5 millones. Una producción Digna. digna, Digna. sí. Que la Increíble. gente además se enganche y quiera ir. ¿no? Ah, Que también no, eso es bueno. importante. 3, ¿no? 4 millones de pesos. Sí, claro. 3, 4 millones de pesos. 3, 4 millones de Pero pesos. también si se quiere hacer algo y todo, se puede hacer en concierto. Y a mí me tocó una producción en Rennes, en Francia, que pues no había mucho presupuesto, ópera en concierto y pum, se acabó si se trata, ¿no? el Sí, pero asunto ya está si dices una producción en decorosa, que, sí. en que debemos de alternar producciones como está haciendo Vladimir, universitarias, y también tener algunas con toda dignidad. O sea, un proceso también. Tenemos una pregunta en el Facebook de la mesa de Diana Llamas que dice, ¿existen óperas que remitan a la época actual, que busquen ser atractivas a un público actual? Sí. ¿O no será necesario que exista una actualización y la clave está en las prácticas de producción? Eso lo dice Diana Llamas en el Facebook de la mesa. ¿Qué pueden decir al respecto? Es una buena pregunta. Obviamente hay algunos temas de ópera que pudiéramos pensar que están obsoletos, ¿no? Sin embargo, bueno, la música y la interpretación puede permanecerlos vivos. Sin embargo, hay muchos temas de actualidad. Hay óperas de temas controversiales. Por ejemplo, si vemos a Genufa, una mujer que queda embarazada, la esconden, matan al niño. En fin, temas más fuertes, hay cosas... ¿O una reinterpretación de los clásicos también podría pensarse? ¿Tendrá sentido? ¿No tiene sentido? No se cae mucho en el lugar común en la serie de montajes que después se Ya decide. viene dependiendo del director de escena, ¿no? Del Lo que se director le de escena. ocurra. Me tocó ver una Tosca, que fue la versión de Hitler. Y pues sí, estaba interesante, ¿no? Sí, claro. Pero también viene dependiendo de eso. Casi siempre es de época pasada, ¿no? Pero sí hay... Ahora la música también debe Que ser... también tiene que ver con dinero, porque es decir, por ejemplo, esto que acaban de sacar, ¿cómo se llama? De Neruda, que el es Postino. una ópera tan linda, pues si la traes tienes que pagar derechos de autor además. Entonces, si no hay dinero para producir, pues menos para derechos, Claro. ¿verdad? Sí, que también es otro tema que se posterga todo el tiempo y al final, oiga, ¿y los derechos? Así es. Y sabes, por ejemplo, traer de México las producciones, hay que pagar hasta la tramoya y todo. Había lo una que- con Juan Ibáñez que él hacía, se Ah, basaba sí. en telas, ¿no? Y entonces estaba todo vacío ahí, Hicieron pero una era... Traviata, ¿no? Sí, me tocó Una a mí, a mí Traviata. me tocó La vida breve y pues sí, fue algo bueno. Entonces el presupuesto era bajísimo. Aquí la cuestión es la disposición que haya, ¿no? Sí, a mí me puede preocupa que buscar. todas las comunidades estamos más o menos prácticamente en lo mismo. Es que es tan amplio, ¿no? o sea, Es se puede amplio. hacer... Vamos- Si se quiere, se busca, ¿no? si se La quiere, manera. se busca y se encuentra. Ese es el Exactamente. punto. Vamos a un corte para seguir hablando de la ópera en la mesa. Estamos de regreso en unos minutos. La mesa. Estamos de regreso en la mesa, que siempre fuera del aire platicamos y tratamos de solucionar el mundo, pero voy a darle salida a las preguntas, porque si no luego la gente también no va a participar. Katia Molar dice, ¿qué harían para que hubiera más ópera en Guadalajara y cómo hacer para que las producciones sean buenas y que la gente
que la gente vaya, supongo que es lo que dice más o menos en resumen, que eso es lo que nos están oyendo, tienen estas necesidades de preguntarnos. Pues simplemente esto que estamos haciendo ahorita, para mí se me hace Dialogar. Primero, dialogar como paso precisamente uno. para que el gobierno vea la necesidad. Después de los 18 años de sequía, pues, a mí me tocó pues en las anteriores. Yo trato siempre de ser neutral, pero tuve la fortuna de participar mucho en los anteriores gobiernos, ¿no? En el anterior gobierno, pues. Entonces es lo que debería de hacerse, el interés, el gusto, la disposición. Y ya sobre eso viene la consecuencia de No, todo, y también ser consecutivos, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, sí, y eso sí. pasa mucho, ¿no? Es decir, si tienes a alguien que viene y canta una vez al año, pues se va a poner súper nervioso y no sé qué, y las cosas no van a funcionar. Pero cuando ya tienes un ritmo de trabajo, también eso puede producir que sean mejores óperas, ¿no? ¿Qué pasa en los países en donde sí funciona? ¿Qué hay para que sí funcione? ¿Qué me puedes Es que es platicar como al una respecto? tradición, ¿no? Es una tradición, primero. En Alemania, 11 meses del año hay temporada. Estábamos comentando ahorita en el elevador Sibila Nobel, que es la coordinadora de música. Y le comentaba que es increíble que una ciudad de 200,000 habitantes, 250,000, tienen temporada, está llena. ¿Por qué? Pues es una tradición como aquí el mariachi. Claro. ¿Sí? Yo creo que algo más fundamental en nuestra ciudad sería la organización. Eso es lo que nos hace falta. Claro, hay esa tradición, pero para crear esa tradición sí necesitamos una organización que no se encargue de hacer los tres títulos anuales, que se encargue de los 3 títulos anuales, que se encargue de la promoción, de crear nuevos públicos, de hacer, preguntaban ahí que es un concierto didáctico y que para qué si la música se siente. Pero también es mucho más fácil cuando puedes explicar lo que está pasando y puedes tener un mejor sentido de Que lo que además la estás ópera lo oyendo. requiere. Sí, porque se lo canta, Claro. se lo explicas y le dices y con el texto bien. Sí, Pero- la ópera no solo es una emoción, es un camino. Sí, Pero sí. entonces- No, o sea, no puedes, no es así de fácil, por decirlo de alguna forma. Yo creo No, que no la es clave fácil. aquí es, no debemos de pensar que la solución es tener 3 o 5 o un título anual. Sí, Tenemos que trabajar en muchas direcciones, desde las escuelas, o sea, llevar ahí conciertos didácticos, cantantes que a lo mejor están en formación, que puedan presentarse ahí, hacer, pues esto, por ejemplo, de C7, que también se está pasando la ópera, que ahora están pasando los conciertos, y Hoy hay concierto a las A no las se nos 8, olvide, sí. a las 8 Sí, sí. en el degollado. En el ¿Quién degollado. va a estar? ¿Me ayudas para Hoy, invitar a sí, la gente? claro, como no, ahí está el maestro Eduardo Arámbula con la flauta dulce, la flauta de pico, y está el clavecín Ana Silvia Guerrero, ¿verdad? Con un programa exclusivamente de Bach. No toda la música, toda la música que se va a tocar es de Bach. Ajá. Ahí a partir de las 8 en la sala de cámara del Teatro de Gollado. Que si no la conoce se va a llevar una buena sorpresa. Es un buen motivo para irse acercando a géneros En que no general, la fácilmente música, uno sí, está... Y dentro de no 8 está en la mano. días, en ese mismo programa, viene Francisco Bedoy, que tal vez lo conoces tú, estuvo aquí en el coro, se fue a Estados Unidos, va a hacer un recital también con Sergio Hernández, el director del coro del Estado. Luego viene un dúo de guitarras y luego nos presentamos nosotros con una gala Menotti. Vamos a hacer en la segunda parte la ópera El Teléfono, a propósito de cosas contemporáneas. Además lo hacemos en español, Bien. El Teléfono, y bueno, es interesante. Estamos hablando de un proyecto que tiene sentido, ¿no? Que comienza a avisar la posibilidad de que podamos pronto hablar de un proyecto para la ópera. Yo aquí, antes de seguir avanzando, les comparto algo que estoy viviendo todos los días en mi oficina. Coinciden mucho las necesidades de las comunidades artísticas jaliscienses. Coincide que las comunidades artísticas cuyos montajes son colectivos, o sea, que requieren algo más que del intérprete, sino que hay un guión, hay vestuario, pues requieren y tienen las mismas necesidades. ¿No creen que esta transversalidad de la que se habla tanto ahora en la boca de los políticos tendría que también llevarse a las comunidades artísticas y entonces encontrarse en mesas de trabajo en donde las necesidades confluyan? Sí. Porque si no, yo lo veo imposible. O sea, el dinero que se necesita para la gente de teatro, el dinero que se necesita para la ópera, el dinero que se necesita para la comunidad de artes plásticas, pues a menos que realmente haya una voluntad histórica, ¿no? Que venga desde el Congreso y entonces se cabildee y logremos unos presupuestos que nunca se han tenido y que veo improbables que los tengamos pronto,
¿No va a haber otra manera que Pero algo- trabajar en transversalidades de proyectos que puedan verse en una especie de paquete? Ahora, yo creo artístico, ¿no? que para eso se necesita un piso, ¿no? Y Sí. es decir, que tenía que ver también con las fundaciones y con empresas. Es decir, tiene que estar el teatro realmente en piso y estas son las temporadas que hay. Por supuesto, está la Filarmónica, que está en un lugar perfectamente digno, pero tiene muchos meses de vacaciones. Esos agarrarlos para, por ejemplo, ópera, hacer una orquesta exclusiva de ópera, que ya estamos en eso también. Es decir, como la primera parte, ¿no? Para mí, tener como México existe eso, fechas. la orquesta de Exacto, ópera. tener fechas, tierra, ¿no? Y lo que sigue es un poquito lo que tú dices. Si ya sabemos que hay 3 títulos, bueno, yo voy y busco actores de aquí, a directores de aquí mismo, y ellos mismos hacen el tejido, y los mismos empresarios ya saben que hay, por ejemplo, la fundación, te aseguro que diría, ok, yo le entro en alguna parte, que ahorita lo hacemos, pero cada año, y nosotros allá en Tequila, porque aquí es muy difícil que nos presten el teatro, nos cuesta el doble, es decir, y son recursos que se pierden, porque no hay tierra y no hay como fechas y cosas muy específicas. ¿Guadalajara existe para la ópera en México? ¿Alguien habla de Guadalajara? No. No. No, pues ya vimos que estamos en una pausa de No, años. bueno, pues es existimos. No Bueno, existimos. nada no más hay. sí se menciona de las voces tapatías, ¿no? Sí, o sea, de los Sí, de las cantantes voces de que acá, nos Bueno, los cantantes. cantantes que Sí. ustedes que han destacado. A mí me tocó pues los menciono, me gusta, yo respeto a los colegas, Rafael Rojas, Raúl Hernández, su servidor. Y entonces dicen, pues los cantantes, Son los de tenores. Guadalajara. Y sí hay por ahí varios, yo estaba escuchando, sopranos, tenores, todo. Hay buenas voces aquí en Guadalajara. O sea, hay referencia específicamente. de los que han nacido acá, que se han dedicado Sí, a esto y claro. han logrado algo. Lo que sí creo que no sucede, por lo que hemos platicado, es que nadie habla de irse a estudiar ópera a Guadalajara. Nadie al habla de ir a contrario, producir ópera a Guadalajara. Al contrario. Nadie habla de ir a ver ópera a Guadalajara. No. Estamos- No. eso No, porque estamos no hay. 100% seguros. Segurísimos. Así es. Mira, México es como Brasil en el fútbol, en los cantantes, es la verdad. O sea, hay una riqueza increíble de músicos y cantantes específicamente, y en Guadalajara más. O sea, no sé por qué, pero es así. Pero es decir, no es algo que la gente se dé cuenta, ¿no? Y no es algo Se está tan popular. aprovechando. Exacto. ¿Le interesa la ópera a alguien más que a la gente de que hace ópera? Hoy. Es Sí, una buena sí, pregunta. no, pero sí hay. Sí. Yo, fíjate que claro que sí hay, digo, tampoco podemos hablar tan general, pero creo que es una pregunta muy interesante y tiene que ver con lo que dices de las nuevas generaciones. Al tener esta ausencia, esta sequía de ópera, realmente no hay tampoco ese interés porque no hay quien lo esté inculcando, ni las escuelas, ni las familias, ni las Bueno, generaciones solamente nuevas. hay personas O sea, mayores, ¿no? Que sí, porque ellos se acostumbraron. Pero sí es una pregunta, yo muchas veces digo, bueno, ¿valdrá la pena hacer todo esto? Yo trabajé 22 años haciendo el programa de los domingos y a veces me canso y digo, bueno, ¿y habrá quien lo vea y quien le interese que siga el programa o no? Sí, sí. Porque dices, ¿qué pasa, no? Yo estoy seguro que sí. Y Sí, también sí. estoy seguro que corren tiempos en donde el diálogo es más importante que nunca, ¿no? Y que yo creo que no va a haber otra forma más que nos Es el escuchemos acercamiento, ¿no? las distintas comunidades artísticas para poner sobre la mesa posibilidades, porque si no va a ser demagogia, demagogia, demagogia. Yo he dado conciertos así Mini proyectos. en primaria y que están en primaria, secundaria y preparatoria. Y les he dicho, al final del concierto, quien quiera hacerme alguna pregunta sobre cómo respirar para que les sirva, adelante. Y tenía al final del concierto una fila de niños de primaria. Y todos los de secundaria, y increíblemente los de la primaria, primaria. los interesados. Y estaban así, que cómo podían respirar, que querían cantar, y eran niños de primaria. Sí, ya vieron con lo que dije al principio, nos iba a quedar cortísima la mesa, ¿no? ¿Ya se acabó? Vamos a tener que hacer más. Viene el enmascarado de Sí, Chapopote otra vez a fregar. a decirnos Sí, algo pues antes hay de que se que- termine. Empiezan el ustedes a programa. flotar, pero... A ver. Luis Sánchez, en términos generales, bueno, gracias por tu llamada. Y Alvarito, también estamos por radio, hombre. O sea, ya no nos sales en la tele. 96.3 A través del y 96.3 de FM C7 Radio, a través del 630 de amplitud modulada C7 Radio y a través de la red de redes para toda la gente que nos escucha en Siempre nuestro se me Tipaquí y en Berlín. Muchísimas gracias. www.c7jalisco.com. Para el otro uno hurracarranas, si se me olvida. Por favor, y un abrazo a toda la gente que nos sintoniza por radio. Ok. Sí, a la otra sí te doy un descontón. Ok. En términos generales, a la población le hace falta educación musical. Hasta admiran a las bandas y cantantes desafinados por ignorancia. Implementar más programas de educación es lo que se necesita. Programas de educación musical en las escuelas es el comentario de Luis Sánchez. Bien, Bueno. Luis, muchas gracias. Buen Martas, comentario. y bueno, recuerden que en unos momentos más estaremos transmitiendo en vivo, ya lo comentaron, ópera las piezas de ópera en la sala de Cámara del Degollado. Hoy es música de bajo. Hoy no- es no música de ópera. ok. Es un Se va a martes de alternar. música de cámara Ajá. y un martes de ópera. Me están diciendo que nos tenemos que ir, se van Ah, a quedar vámonos. preguntas en el tintero.
Les agradecemos mucho que nos llamen, nos emociona mucho que nos sigan llamando, que sigan enganchándose con el programa. Necesitamos de sus preguntas, porque es donde nosotros nos damos cuenta realmente cómo lo están viviendo ustedes desde allá. Necesitamos también de sus respuestas y de sus preguntas y de sus dudas. Les agradezco mucho que estén por acá. Nos vemos el próximo martes, misma hora, mismo canal. Esto fue La Mesa. Gracias. La Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa.